Mi nombre es Wilfredo Suárez Morales, fundador de la Asociación Artesanal de Emprendedores y Conservacionistas de la Actividad Pesquera Artesanal ASECAPA del Puerto de Huacho, buzo de profesión. En esta oportunidad le voy a exponer sobre la importancia y la organización en la planificación para las organizaciones sociales de pescadores artesanales en el contexto del cambio climático. La pesca artesanal es importante porque genera fuente de trabajo, alimentación de los pueblos, propicia la recaudación tributaria y divisas del país. Sin embargo, no está siendo tomado en cuenta como tal por las autoridades locales, regionales y nacionales. Asimismo, por los propios pescadores artesanales que poco están haciendo por la unificación de sus integrantes en organizaciones sociales fuertes, sólidas y competitivas con visión de futuro, como fuente de estrategia de organización frente al contexto del cambio climático. Dentro de los últimos 30 años, la actividad pesquera artesanal en el Perú, específicamente bentónica, el cual se realiza mediante el buceo, ha venido sufriendo diversos cambios muy significativos por los siguientes factores. La sobreexplotación, debido a la demanda de las especies en el mercado nacional e internacional, como el choro, el caracol, chanque, pepino de mar, erizo, pulpo, etc. Así como también se extrae de tallas no autorizadas en época de vedas y en grandes cantidades. La contaminación por aguas servidas y grandes cantidades de basura vertidas por los centros poblados costeros, así como de los centros poblados asentados en las cercanías de los ríos y acequias, que todos los desechos líquidos y sólidos son trasladados al mar y por ende se convierten el mar en un recipiente de inmensa basura. Aguas y desechos contaminados, sumado a los desechos tóxicos, basuras, productos de actividades relacionadas a la minería, así como de algunas empresas pesqueras que aún todavía vienen vertiendo al mar sus aguas de las plantas, en menor proporción, pero sumado a todos los desechos tóxicos, incrementan la contaminación marina. Por otro lado, las diversas contaminaciones por hidrocarburos que se vienen ocasionando en el litoral costero, así como en el río de la selva, y que no se está tomando medidas ambientales, quienes ocasionarán mayor impacto en el medio marino y medio ambiente. El calentamiento global. Cada año es más notorio, incrementándose los eventos niño, niña, aguaje de diversas coloraciones, así como las mareas rojas y oleajes anómalos. Estos eventos siempre se han presentado en el litoral costero. Sin embargo, en los últimos 10 años se viene incrementando con mayor frecuencia y su tiempo de duración en una determinada área o zona se ha incrementado de 24 horas a más de una semana y la dimensión de una hectárea a más de 40 hectáreas y en algunos casos se extiende a mucho más de 5 millas, lo que ocasiona mortandad de las especies bentónicas y de los pelágicos su migración. La corrupción es un fenómeno que se viene incrementando en todos los estamentos de las entidades públicas, que imposibilitan el control adecuado de los recursos, como la talla, cantidad, época de veda, etc. Asimismo, se viene encarnetizando a todas las personas sin antes hacer una evaluación o por lo menos contar con experiencia en la actividad como mínimo un año. Considero que las organizaciones sociales no deben dar su certificación como integrantes de su agremiación a personas que no trabajan en dicha actividad y como mínimo deben de ser integrantes un año. Esta actitud ocasionará un futuro conflicto social muy bien marcado, ya que los verdaderos pescadores serán afectados directamente en los posibles beneficios, por personas que ni siquiera han subido a una embarcación ni tampoco saben sostener o manipular un cordel. Bajo ese contexto es importante la reestructuración orgánica. Es un proceso que realizan las organizaciones sociales de pescadores artesanales a fin de llevar a cabo de manera eficiente la transformación y adaptación a un nuevo modelo organizacional, mejorando la práctica y las actividades a realizar. Estableciendo una primera reunión con los integrantes del Consejo Directivo de las organizaciones sociales de pescadores artesanales, a fin de plantear y ser evaluado, luego convocar a una asamblea general con el propósito de hacer conocer y ser aprobado por la mayoría.
cuyo objetivo es generar mayor competitividad, así como garantizar el funcionamiento a futuro, mediante un proceso de modificación estructural que permita crecer como organización social de pescador artesanal en la sostenibilidad de la unidad y la productividad. Se pretende con la reestructuración orgánica fortalecer la gestión administrativa y operativa de las organizaciones sociales de pescadores artesanales con manejo empresarial e incursionar en el manejo y conservación de las áreas y recursos hidrobiológicos, generando fuente de trabajo mediante la comercialización directa, sin intermediario, incursionar en actividades alternativas como la maricultura, comercialización con valor agregado, etc., mediante un sistema o modelo organizacional, a fin de tener el mismo lineamiento de desarrollo sostenido. El presente organigrama es un modelo que permite tener una estructura organizacional muy bien definida. Para ello es importante las siguientes determinaciones. 1. Decisión de los pescadores artesanales en participar en organizaciones sociales formales, sólidas, competitivas y definiendo 3 aspectos importantes. Primero, la estructuración orgánica de las organizaciones sociales de pescadores artesanales. Segundo, compromiso de capacitación permanente y especialización. Tercero, compromiso de articulación de las organizaciones sociales de pescadores artesanales a nivel litoral en la red de pesquería artesanal sostenible Red Paz. 2. Constituir el equipo técnico de cada organización social de pescadores artesanales con el propósito de que puedan ser integrantes del equipo multidisciplinario de la Red Paz, dado que la Red Paz en su equipo multidisciplinario debe de contar con más de 3 profesionales por cada carrera, a fin de debatir democráticamente los temas importantes y consolidar un resultado unánime. 3. Propiciar que los gobiernos locales y regionales apoyen a las organizaciones sociales de pescadores artesanales formales integrantes de la Red Paz. 4. Propiciar la participación y cumplimiento del gobierno central en los programas y proyectos en la actividad pesquera artesanal, como Reglamento de Ordenamiento Pesquero de Diversos Recursos Costeros, ROP. Si aún no hay, propiciar mediante el equipo multidisciplinario de la Red Paz. Caso contrario, la pesquería artesanal colapsaría y se generarían diversos conflictos sociales en el país. Para ello, se tiene que seguir las acciones de reestructuración y el programa de ejecución de capacitación, como por ejemplo, a. Especialistas de cooperación y u otras instituciones dictarán las capacitaciones. 1. Fortalecimiento de capacidades. Es el proceso de desarrollo competencias en individuos, grupos y organizaciones que contribuyen a mejorar su rendimiento en el tiempo. 2. Fortalecimiento organizacional. Se refiere al proceso orientado al desarrollo de capacidades de la organización comunitaria, reconociendo el potencial de participación de las personas en la construcción del desarrollo sostenible. B. Especialistas integrantes del equipo técnico de las organizaciones sociales de pescadores artesanales y o de la Red Paz, previa coordinación, dictarán los cursos de especialización como ingeniería pesquera, biología marina, economía de la pesca, ingeniería ambiental, derecho de la pesca, sociología, etc. Por otro lado, es importante la articulación de las organizaciones interinstitucionales de manera siguiente. 1. Las organizaciones sociales de pescadores artesanales, a través de la Red Paz, articulan con instituciones similares, nacionales e internacional. 2. Mediante la Red Paz, se articulan con organizaciones o instituciones representativas de agricultores y otras actividades, constituyéndose un bloque interorganizacional, con el propósito de unir esfuerzo en sus respectivas peticiones, así como apoyarse en las posibles crisis sociales, económicas, salud, restituyéndose la actividad del trueque, recursos marinos, productos agrícolas, etc., luchando juntos en las futuras crisis sociales, de salud y economías. Realizar incidencias juntos en beneficio de la unidad interinstitucional laboral
y evitar futuros perjuicios económicos de los integrantes del bloque laboral. Fortalecer a la Red Paz con la formación de su equipo multidisciplinario, integrantes de cada equipo técnico de las organizaciones sociales pescadores artesanales en la Red Paz. Conclusión: mediante la reestructuración organizacional se mantiene una pesca sostenible en el tiempo a través de las organizaciones sociales de pescadores artesanales muy bien estructuradas, orgánica y administrativamente. La pesca sostenible respeta los ecosistemas marinos y se adecúa al ritmo reproductivo de las especies hidrológicas y para mantener el equilibrio y garantizar la supervivencia de todas las especies de acuerdo al cambio climático. La pesca sostenible rechaza la captura indiscriminada de especies juveniles y en reproducción, así como especies protegidas. Solo organizados y ser integrantes de la Red de Pesquería Artesanal Sostenible, Red Paz, se consolidará organizaciones sociales de pescadores artesanales fuertes, competitivos y sobre todo internacionalizados. En consecuencia, las instituciones públicas tienen que tomar en cuenta que la pesca artesanal es una actividad importante en el desarrollo de la economía del país, porque genera fuente de trabajo, alimentación de los pueblos, además propicia la recaudación tributaria y divisas al país. Tiene que haber una reestructuración orgánica de las organizaciones sociales de pescadores artesanales, incursionando en el manejo y uso adecuado de los recursos hidrológicos comerciales, con manejo empresarial, todo con un mismo organigrama organizacional, a fin de que se tenga el mismo objetivo. Las organizaciones sociales de pescadores artesanales necesariamente deben estructurar un plan de capacitación, a fin de que permanentemente estén capacitándose en fortalecimiento de capacidades, fortalecimiento organizacional y capacitación de especialización, es decir, sobre ingeniería pesquera, biología marina, derechos en la pesca, sobre sociología, etc., por los integrantes de su equipo técnico de cada organización social o, en general, por la institución que los representa en forma organizada. Las organizaciones sociales deben elegir y determinar quiénes serán sus representantes, que estén capacitados y que tengan visión de futuro, previo a un plan de trabajo bien estructurado de acuerdo al plan promotor, que debe contar cada organización social que les permita la continuidad de sus planes y acciones encaminados a lograr la prosperidad en todo sentido, y no que al ingresar un nuevo consejo directivo proponga lo que crea que sea o que deba ser, o proponer sin fundamento. Eso no permite avanzar a las organizaciones sociales ni al sector. Sin embargo, cuando hay un plan promotor que es equivalente a una política de Estado en un país, todos los que ingresan a dirigir la organización social tienen que seguir el propósito organizacional y no sus propios propósitos personales. Las instituciones correspondientes tienen que realizar el control adecuado de los recursos como tallas, cantidad, época de veda, etc. Asimismo, no se debe seguir carnetizando a todas las personas sin antes hacer una evaluación o por lo menos contar con experiencia en la actividad con mínimo un año en forma permanente. Para ello, las organizaciones sociales no deben certificar como integrantes de su agremiación a personas que no trabajan en dicha actividad y como mínimo deben ser integrantes un año. Esta actitud ocasionará un futuro conflicto social muy bien marcado, ya que los verdaderos pescadores serán afectados directamente en los posibles beneficios, por personas que ni siquiera han subido a una embarcación ni trabajan, mucho menos saben sostener o manipular un cordel. Estas propuestas, planes o acciones parecieran difíciles de alcanzar o lograr. Sin embargo, es muy sencillo. Solo es cuestión de decisión por convicción y no por ilusión. Muchas gracias.